Amigos, amigas, bienvenidos hoy a Mundo Innovación, Mundo Ejecutivo. Hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder porque van a saber hacia dónde va México y qué tienen que hacer para que a ustedes les vaya bien, ya sea en su negocio o en general. Y por eso hoy me da un gusto enorme tener a Roberto Salinas, ¿sí? Él es un especialista en economía. No les doy todo su currículum porque entonces no nos alcanza el tiempo, pero está en la Universidad de la Libertad, es presidente del Mexican Business Forum, de infinidad de consorcios, empresas y consejero. A ver, Roberto, voy directo y al grano. Listo. ¿México tiene futuro económico para bien o para mal? Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas aquí en Mundo Innovación. Definitivamente que tiene futuro y tiene futuro para bien. La cosa es, el gran reto es aprovechar los momentos que se nos han presentado. Con todo y lo que ha pasado, la polarización, con todo el resentimiento, con todo lo que escuchamos en la plaza pública, pues caray, aún así de repente se nos van noticias como que México ya es el socio comercial número 1 de Estados Unidos. A veces a los propios estadounidenses. Ya éramos parte de eso, ¿no? Bueno, éramos parte, pero a ver, ¿quién le vende más a Estados Unidos que cualquier otro país del mundo? ¿Y quién le compra más a Estados Unidos que cualquier otro país? Bueno, con lo que compra mi esposo es suficiente, ya. Estados Unidos, ya. Ya con eso contribuimos a la balanza comercial. Y ahora se ha presentado un fenómeno que se llama nearshoring, que surge a partir de la pandemia y a partir de las disrupciones ocasionadas por la guerra comercial, que por cierto es una contradicción de términos eso, pero la supuesta guerra comercial que Donald Trump, cuando era presidente, lanza contra China. Más la pandemia. Más la pandemia y más las políticas de confinamiento. Sí. Durante la pandemia, eso también, exacto. La economía zombie, ¿no? Que se generó donde se colapsa la oferta, se colapsa la demanda y de repente pues, nos quedamos sin cadenas de suministro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y entonces el offshore, que fue tan popular hace 20, 25 años, pues ahora se vuelve muy popular, pues no, pues mejor nearshore y aún así mejor friendshore. ¿Y qué mejor amigo que mi socio comercial número 1? Y no olvidemos a Canadá, que también es otro socio comercial importantísimo. Y por ahí también supimos que Corea, ¿sí? Los coreanos por ahí hay una plataforma muy importante, Nick, Morning Mate, y varias marcas más, están invirtiendo mucho en México, aprovechando el nearshoring también, porque seguimos siendo una puerta de entrada a Estados Unidos, ¿verdad? No tan solo somos la puerta de entrada a no Estados Unidos, yo diría somos la puerta de entrada a América del Norte, porque parte de la mentalidad del nearshoring es ya dejar que somos 3 países, somos una región, una parte fundamental de una región en donde somos la puerta de entrada, pero además somos la puerta de entrada con 30 años de Tratado de Libre Comercio, lo que quiere decir que ya hay cadenas de suministro profundamente integradas desde Anchorage, Alaska, hasta Tuxtla Gutiérrez. Y si vemos un mapamundi, si pudiéramos lograr hacer un mapamundi de todo lo que es mapamundi económico y comercial, de todo lo que es América del Norte, encontraríamos una complejidad impresionante de las redes de suministro que se han integrado. Así que, bueno, Indonesia está compitiendo con nosotros, la propia Corea y Vietnam, que ahora también es un lugar, un destino privilegiado, y en Marruecos, y en Botswana, y en Uruguay, y en Costa Rica, pero ni Estados Unidos encima. Acá tiene la ventaja que tiene México para poder aprovechar. Si vas a nearshore, pues vete a México. Claro, no va a venir por sí solita la inversión. No vamos a hablar de política porque esa dentro de unos pocos días, pero las condiciones de inversión a largo plazo, ¿no? Se requiere muchísimo trabajo. Qué bueno que lo dices, porque muchos no lo entienden. Muchos dicen, no es para mí, es para que van a entrar. Yo como le entro, ¿cómo le dirías a la gente aprovechen el nearshoring? Porque muchos dicen es nada más para la frontera, otros dicen, no en la capital de la ciudad, por ahí algunos hasta candidatos dicen, tenemos que convertir la Ciudad de México como el centro de esto. Es más, pero la gente... Un fenómeno que lamentablemente se dio y que es pues, una lección que aprender del pasado de cara al futuro es el fenómeno llamado los 2 Méxicos, que McKinsey fue quien lo identificó en 2005, y es el hecho que a partir de la apertura comercial hay una parte de México, que principalmente el norte, pero hay otros estados también, que se han integrado profundamente a lo que es el mundo del comercio exterior. Y bueno, pues casos clásicos, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, pero pues ahí también está Yucatán, yo diría que Quintana Roo, Querétaro, Aguascalientes definitivamente, Coahuila, que es un caso muy destacado, Baja California en ciertos... Pero hay otros estados como Guerrero, como Tabasco, como Chiapas, Sinaloa diría que yo está más del lado de que se empieza a integrar que no.
que de alguna forma, no es que fueran olvidados, pero se quedaron marginados de las oportunidades que nos da la integración al comercio exterior. Este es el momento que a esos estados se generen zonas económicas especiales. ¿Para qué? Para poder sumarlos a lo que es la corriente de, de construir cadenas de suministro, pero es en manufactura, es en industria, pero también en servicios de salud y en servicios de educación. Alguien me dijo que hasta el turismo tiene que aprovecharse de esto, No, porque si vas a tener aquí infinidad de empresas que van a montar sus fábricas, sus compañías, o van a montar oficinas, o van a tener todas estas cadenas de suministros, también están vacacionar, también están conocer, también quieren recorrer. Entonces, a todos les puede tocar el nearshoring si lo saben aprovechar. Claro. ¿Cómo darse cuenta? Claro. Porque Bueno, a ver, todos hablamos, si llega una empresa que quiere invertir en un parque industrial o quiere hacer una inversión en manufactura, México Pacific acaba de anunciar un gran proyecto, sí, una inversión de $15,000 millones. Eso es verdaderamente, eso es 3 veces más que la que quiere hacer Tesla en Nuevo León, por ejemplo. O Amazon, que quiere invertir en Querétaro para web services. Bueno, a ver, cuando venga la gente, necesita servicios de educación, necesita el Oxxo de la esquina, necesitan las gasolineras, necesita todo lo que necesita la gente cotidiana para vivir y para salir adelante. Servicios educativos, servicios de contables, servicios financieros, transporte. Y todo eso empieza a generar toda una cadena productiva, toda una cadena de integración y de valor económico, que no es solo la inversión que está llegando, sino todo lo que se desprende alrededor. Y ahí hay una gran oportunidad, no tan solo para las grandes inversiones que pueden entrar, que generan crecimiento, sino para la proveeduría de servicios, de bienes y servicios. ¿Cómo le dirías a la gente que se dé cuenta qué está pasando con eso? Porque la gente lo ve, pero no te das cuenta o no ves, y no ves la inversión que está acá, no ves la inversión que acabas de hablar, un poquito de Tesla. ¿Qué le dirías? ¿Cómo investigar, cómo ponerse al tanto de qué está haciendo para que lo pueda aprovechar y decir, ay, ve, va a venir esto, deja ver qué les vendo? Digo, porque a fin de cuentas todos queremos vender, entonces así brevemente. Por supuesto, hay una gran tarea de comunicación que hacer, pero el nearshoring, en otras palabras, es una oportunidad que no esperábamos, que se nos dio de repente, un bien que vino del mal. O sea, no hay mal, bien o mal, alguna cosa así. Sí, bueno, se vino la pandemia, se vino el confinamiento, se vino esta cosa rarísima, tan atípica, pero salió un bien, que es la oportunidad ahora de que México puede lograr capturar 5 veces más del nivel de inversión productiva que tiene hoy en día. Ese es el tamaño del pastel. Y si crece el pastel, pues hay mucho más que repartir, claro, del pastel. Entonces, y eso puede ser en una zona que pueda ser marginada, puede ser en una ciudad, puede ser en cualquier parte de la República. Oye, ¿qué te parece si vamos a un corte? Pero para toda esta parte de nearshoring, para todo lo que viene de economía, también hay que pensar en cómo prepararnos educativamente en muchos sentidos y en muchas otras cosas. Entonces, ¿qué te parece si regresando vemos cómo nos tenemos que preparar para afrontar todos estos nuevos retos económicos, claro, que afronta México? Regresamos después de un corte aquí a Mundo Innovación, Mundo Ejecutivo, con Roberto Salinas. Roberto, tú vienes de una familia, no lo podemos, que ha estado muy envuelta en comunicación, en educación, en infinidad de cosas, o sea, y con Grupo Azteca y con el Festival de las Ideas, pero ahora, a partir de hace poquito, hasta una universidad, ¿sí? Dime algo, tenemos que cambiar la manera de educar, tenemos que ser, si no te gusta la palabra, pero disruptivos, tenemos que hacer cosas diferentes para prepararnos. Sí, tenemos que hacer cosas diferentes y disruptivas, que no quiere decir desechar lo que estamos haciendo, sino añadir valor a lo que estamos haciendo y enseñar que también hay otras alternativas y otras posibilidades. La Universidad de la Libertad se desprende precisamente de la premisa que hay que formar el talento necesario para poder capitalizar estos retos de cara al futuro, pero para también entender los momentos de profunda innovación en la que estamos. Si el impacto de la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar cuando call centers no requieran a 30 personas Vamos para a tener un programa muy especial de ese tema. No, y qué bueno, pues yo estoy dando un ejemplo del call center, pero puede ser infinidad, servicios contables, por ejemplo, servicios de asesoría fiscal. Voy a necesitar un contador o un grupo de contadores que me ayuden, lo puede hacer toda la inteligencia artificial. Según algunas fuentes, estamos en materia de inteligencia artificial, estamos como estábamos en el Internet a finales de los 90.
a finales de los 90. O sea, ¿cómo ha crecido desde entonces? Claro. ¿Y cómo puede crecer la inteligencia artificial? Ay, es que va a desplazar y va a haber mucho desempleo. ¿De que va a haber disrupción? Va a haber disrupción. Pero lo que tenemos que estar preparados es cómo aprovechar la mentalidad inconforme de cómo aprovechar esa oportunidad de cara al futuro en ver que, por ejemplo, servicios médicos también podemos entrar a la proveeduría de ciertos servicios que en vez de ir al doctor, pues con la propia inteligencia artificial ya te dio la receta para el dolor de cabeza o para que si tienes gota o para que... Hay varios casos que se han hecho bastante famosos en ese tema, Sí. entonces, y que todavía tenemos ese choque que próximamente no los tendremos. Ya hoy ya no le tenemos tanto miedo a subirte un coche y que te maneje por inteligencia artificial, te diga a dónde y cómo llegar. Y próximamente el coche te va a llevar solito. Te va a llevar. Digo próximamente porque todavía no es algo común, todavía no tenemos en todos lados, porque todavía el coche solito no le puede gritar al conductor de al lado, no, ese es este, ni a la pecera, pero todavía no logra. Pero dime algo, ¿cómo lograr esta educación? Porque alguien me dijo alguna vez que no es el problema lo que va a sustituir la inteligencia artificial, sino como platicábamos también, el que aprendió inglés, el que aprendió otros idiomas, el que alguna vez se puso a estudiar mandarín, el que ahora estudia inteligencia artificial, sí, hay que hacerlo, pero lo puedes hacer en internet, lo puedes hacer por YouTube, lo puedes ver en 18,000 cursos. Sí. ¿Por qué ahora en una universidad? ¿Qué tiene que tener La idea para de que la gente? La idea de la Universidad de la Libertad es fundamentalmente consolidar una capacitación de la mayor altura en todo lo que es emprendimiento y hacer negocios. Pero no es una escuela solo de negocios, porque parte de lo que una carrera en entrepreneurship, ¿no? en innovación y empresarialidad requiere es una mentalidad que sea inconforme. Entonces, aquí el ingrediente que se le ha añadido que me parece innovador, ¿sí? es que tenga un fundamento en las artes liberales clásicas. No importa que quiera ser contador. A ver, ¿qué son artes liberales clásicas? A ver. Filosofía, historia de México, no es solo un curso para los académicos, es una parte fundamental de la forma en que tienes que pensar si quieres innovar, si quieres hacer una diferencia, ya sea como microempresario o como gran empresario, como inversionista, como colaborador, como trabajador. ¿De dónde sale la importancia, por ejemplo, de participar en arte y cultura? Porque te genera inconformidad, te genera una mentalidad estilo Elon Musk. Incluso Elon Musk mismo habla de la importancia de estas artes liberales clásicas, que es nada más el currículum tradicional, ¿no? De aprender a leer, porque es importante para alguien que está estudiando negocios leer a Octavio Paz, por ejemplo. Pues sabes muchos te dirán, a ver, es importantísimo y eso es algo que no ofrecen otras pero no es un choque y no es una contradicción con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, muchos dirán, no piensa, o sea, no razona y no tiene ética, o sea, no, sí tiene ética, pero no tiene, o sea, no es el mismo ser humano, digamos que eso es lo que lo divide con el ser humano, es analiza datos, toma la mejor decisión y la toma, ¿no? Que además es la que hemos visto en todas las películas de si el robot algún día va a pensar y va a decidir y entonces puede hacer cosas que no porque no tiene esa ética. Y tú me hablas de analizar filosofía, de analizar ética, de analizar ese humanismo, de esa libertad. No es un choque entre la inteligencia artificial, entre esto, o hay que prepararlo. No, al contrario, esa formación liberal clásica, lo que en inglés llaman classical liberal arts, esa formación liberal clásica es la que te genera la inquietud, la inconformidad, el deseo de aprender más, ¿no? El poder alimentar una mentalidad disruptiva, una mentalidad innovadora, cosa que no necesariamente, si bien la inteligencia artificial es generativa, aprende, generative artificial intelligence, ¿no? Aprende y aprende muy rápido y a una velocidad muchísimo mayor de la que podemos procesar tú y yo. De todas formas, el aprender que hay un nicho de mercado en tal o cual servicio, o cómo podemos hacer un cambio súbito ante circunstancias que pueden ser buenas o pueden ser malas. Si son buenas, si hay crecimiento económico, hay abundancia, bueno, pues hay que aprovechar el sol, ¿no? Pero pues también va a haber momentos como la pandemia en donde de repente se nos viene de la noche a la mañana, se nos puede venir una crisis, un fuertísimo apretón económico. Esto es lo que un especialista inglés que estuvo en el Banco de Inglaterra, Mervyn King, llama aprender a vivir con la incertidumbre radical.
Y eso requiere una mentalidad inconforme, una mentalidad dispuesta a adaptarse y a tomar decisiones al instante. Lo que te enseña el texto en contabilidad financiera y en managerial accounting o en otros temas que ven las escuelas de negocio es muy valioso, pero que tengas tú una mentalidad que sea inconforme, ¿sí? Yo creo que añade valor a esa experiencia de lo que verdaderamente define un ser que sea entrepreneurial, que sea que participe en el emprendedurismo. Y con el nearshoring en México hay infinidad de oportunidades para desde los que menos tienen a los que hoy ya están bien cimentados, para participar en una gran cantidad, en un nuevo universo de proveeduría de bienes y de servicios. ¿Quién hubiera pensado hace 30 años que hoy participaríamos en un mercado de $1 billón anuales? Nadie. Me hubieran dicho que estoy loco. Bueno, eso es... Oye, Bueno, ¿qué te parece? De todas maneras me dicen. Igualmente dicen que están locos, igual que a todos. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresando nos dices cómo generar esa mente para aprovechar y todos esos cambios económicos, cómo tener esa mente disconforme, inconforme, disruptiva o como la quieran llamar, pero para poder aprovechar y estar preparados? Porque estos cambios se van a venir y vienen, y ya están. Y de la noche a la mañana, claro que sí. Amigos, regresamos aquí a Mundo Innovación, el mundo ejecutivo. No se pierdan, el último segmento va a estar buenísimo. Amigos, estamos aquí de regreso. A ver, Roberto, hablamos de todo esto, hablamos de un festival de las ideas, hablamos de la universidad, hablamos de todo lo que implica este grupo que ha crecido, digo, con Ricardo Salinas, contigo, con la familia, con todos estos. Pero si algo siempre los ha caracterizado, y en sus discursos y todo, es que hay que prepararse, hay que tomar, ahora sí, como dirían por ahí, al toro por los cuernos, ¿sí? Pero dime algo, ¿cómo hacerlo? Porque suena muy fácil y todo el mundo dice, ay, sí, bueno, cuando eres el primo, el hermano, el tío, el y estás aquí y todo, pues es bien fácil hablar de todo esto. Al que es gente normal, común y corriente, ¿cómo prepararte para aprovechar estas oportunidades donde va a veces en riesgo tu capital, tu vida, o no tienes manera de llegar a todo eso? Yo creo que hay que confiar mucho en el talento silencioso de los mexicanos. Y lo vemos todos los días, por ejemplo, y un tema que he estudiado muchísimo es la economía informal. Si alguien merece un premio de emprendedurismo en México, es el informal. Que a pesar de tener al gobierno encima, a pesar de tener al regulador extorsionador encima, a pesar de no poder acudir al sistema judicial para resolución de disputas, a pesar de no tener acceso a un mercado de capital, aún así sale adelante. Vete a la central de abastos y hay un mercado financiero de puts, de warrants, de opciones. No lo saben, pero lo participan y lo hacen de una forma espontánea. Entonces, ese es el talento que si lo vemos en el lado informal, lo vemos también con todo el crecimiento de lo que ha sido la industria Capital Venture aquí en México, ¿no? Y la colonia Roma, en la Ciudad de México, o lo que es Guadalajara también se han convertido en mini Silicon Valleys, que está trayendo talento de todas partes del mundo, ¿no? Bueno, está bien, solo tenemos 9 unicornios aquí en México, pero podríamos tener muchísimos más. ¿Cómo prepararse? Bueno, pues yo creo que las recetas tradicionales ahí son muy buenas. Primero, dialogando y hablando, no insultando, no polarizando, no estigmatizando, sino hablando se entiende la gente, y el diálogo puede haber disenso, pero dentro de ese disenso yo siempre voy a aprender que a lo mejor estoy en un error, y aprender a aceptar tus errores y no aferrarse a una posición en que no estoy dispuesto a cambiar, pase lo que pase. Yo creo que a través del diálogo se aprende muchísimo, escuchando. Aprender a escuchar se aprende muchísimo. Y por supuesto la lectura. La lectura es absolutamente fundamental. Y puede ser desde la sección de deportes, y que aprendo ahí, hasta los periódicos hoy en día, aprovechar el enorme recurso que te deja la tecnología moderna a través de bibliotecas en donde estos clásicos de los cuales hablábamos ya están a disposición del público. Oye, pero muchos ni los pelan ni les hacen caso, porque además hoy hay otras cosas y tienes que estar más envuelto en noticias, o sea, tienes que estar metido en todo lo que sucede en el mundo, en esto, te llega un WhatsApp. ¿Cómo prepararse? Ya sé, y te llegan N cantidad de cosas de comunicación. O sea, pues hay que adaptarse. Vaya, hay que aprender a adaptarse y a discriminar. ¿Cómo está todo en este grupo? ¿Cómo
se han adaptado? ¿Qué has aprendido de estar en este grupo? De tener a alguien como Ricardo, como tus primos, como los otros. ¿Qué has aprendido tú? ¿Cómo adaptarse? Porque si hay una empresa que ha sabido cambiar, y de hace años que todo el mundo decía, ay, es la segunda televisora, la tercera, esto, de repente es todopoderoso, todo esto, con todo, y además son gente que influye en el país y en la mente. ¿Qué has aprendido tú? ¿Qué te ha dejado a ti? Bueno, primero que hay que aprender a escuchar y hay que aprender, o sea, yo he aprendido muchísimo simplemente observando al talento que se ha reunido dentro del grupo. Por ejemplo, pues la apuesta primero parecía muy arriesgada, pero lo que es el Banco Azteca, ¿no? Y cómo es darle servicios bancarios, ahora sí que pues a los más desfavorecidos, ¿no? Y ese es el nicho, pero es un nicho que te lo explican los líderes del banco, que al principio se ve súper costoso, ¿no? Porque no puedes capturar no es fácil capturar una economía de lo que llaman una economía de escala en esa proveeduría. Si pues tengo un cuentaviente que solo tiene 200 pesos en su cuenta pues mejor atiendo otra que tenga 30,000 pesos o 50,000 pesos que le va a dar un mayor rendimiento. ¿Dónde está la magia y dónde está la oportunidad? ¿Dónde está el negocio ahí? Pues requiere estudiar mucho y requiere, y eso es parte de lo que es clave para el nearshoring, en mi opinión. Es decir, hay tres partes fundamentales. Uno, infraestructura, puentes, aeropuertos, carreteras, etcétera. Pero la inversión en capital humano, y es aquí, yo creo que una bonita oportunidad en donde el sector público y el sector privado pueden colaborar con una visión de largo plazo para la formación de ese capital humano. Hay grandes fuentes de capital humano en los Estados Unidos y en Canadá. Hay que integrar esos mercados de capital humano también para poder aprovecharlos y poder nosotros dar la contraparte y aprovechar esa ventaja. Esa formación va a ser muy importante para trabajadores en temas de tecnología. Hay que preparar de salud. Y hacerlo divertido. Y hacerlo divertido. O sea, tiene que ser divertido también. No es que, híjole, y ahora tengo que estudiar y que, bueno, y que... No. ¿Cómo hacerlo divertido? Es un gran reto. Es lo que tratamos de hacer en la universidad con toda una serie de pues no vienes solo a estudiar negocios, también hay pláticas. Hoy es interesante, como era el festival, como es todo, hoy pláticas de grandes ponentes de todo. Hoy tenemos la gran ventaja de poder tener a la mano a cualquiera. Y además llegas ahí y participas y te das cuenta que todas estas grandes mentes pues son gente de carne y hueso, igual que todos los demás. Es gente, algunos hasta simpáticos son, imagínate. No queremos hablar de la familia aquí. No. Hablando de los oradores. De los oradores, sí, no, porque si vamos a empezar a hablar de la familia, No, mira, y esa parte de capital humano yo creo que es extraordinariamente importante para poder aprovechar la gran oportunidad que nos ha dado esta ventana del nearshoring. La otra, que bueno, pues quizás sí es meterte al tema político, pero pues mira, la podemos resumir con una frasecita muy simpática, que es déjame trabajar. O sea, no me inundes, no me asfixies con regulaciones y con temas de complicaciones y demás, que a la postre muchas veces lo que hace el incentivo del burócrata es simplemente utilizarlo como un instrumento de extorsión, y sobre todo al que menos tiene, al que está indefenso. Leyes sencillas para nuestro mundo complicado. Yo creo que esa es una frase que debe ser leyes, pero no nada más para nuestro mundo y no nada más en política, también en nuestras vidas. Tenemos que hacer las cosas más sencillas para no complicarnos tanto la vida. Y no tratar de hacer leyes complicadas para hacernos la vida fácil. Por ejemplo, lo que han hecho en Venezuela, lo que trataron de hacer en Chile. No, a ver, déjame trabajar, que la ley sea general y que lo pueda entender un niño de 8 años de edad. Eso yo creo que es el criterio. Si yo puedo entender la ley fiscal, la ley de contratos y etcétera, en términos generales y que aplique a todos por igual, igualdad ante la ley. Ese va a ser un tema que vamos a tenernos que traernos otro día a platicar contigo. Hoy ha sido muy ilustrativo, hemos aprendido mucho, ahora ya sabemos mucho de cómo nos tenemos que preparar. Hay que aprovechar el nearshoring, hay que capacitarnos, hay que educar, hay que hacer muchas cosas. Roberto, ha sido un gusto tenerte por acá. Amigos, esto fue Mundo Innovación en Mundo Ejecutivo. No se pierdan los próximos capítulos. Los esperamos.